¿Alguna vez has vivido un momento en el que toda tu vida se desmorona en cuestión de segundos? Yo sí. Fue cuando abrí los mensajes en mi celular y vi las fotos. Mi marido besando a otra mujer. No fue un error, no fue un malentendido. Era real. Fue devastador. Y lo peor de todo, la mujer que destruyó mi matrimonio era alguien que yo conocía muy bien. Esta es la historia de cómo la envidia puede transformarse en una obsesión peligrosa, y de cómo a veces, la vida nos obliga a luchar por todo aquello que más amamos. Déjame volver al principio. Desde los tiempos del instituto en Valencia, Elena Vega fue una sombra que me perseguía. Éramos de la misma clase, pero nuestras vidas seguían caminos completamente opuestos. Mientras yo destacaba con las mejores notas en literatura e historia, cultivaba amistades sinceras como las de Carmen y Pilar, y recibía elogios constantes de la profesora Dolores, Elena siempre estaba ahí. Siempre presente. Siempre observando. Recuerdo perfectamente cómo sonreía cuando recibía algún reconocimiento. Era una sonrisa fría, calculada, que no llegaba a los ojos. Cuando gané el premio a la mejor alumna del curso de Humanidades, Elena fue la primera en abrazarme delante de todos. «Enhorabuena, Marta. Te lo mereces tanto», dijo ella, abrazándome con una fuerza exagerada. Pero sentía la rigidez en sus brazos, la falsedad de aquel gesto. Detrás de ese abrazo teatral había algo venenoso. Elena no soportaba que yo brillara, que tuviera algo que ella deseaba. Era como si mi éxito fuera una afrenta personal a su existencia. Durante los años del instituto, desarrolló una habilidad cruel. Desacreditaba cada uno de mis logros con comentarios aparentemente inocentes. Cuando fui aceptada en la Universidad de Valencia para estudiar comunicación, Elena comentó entre nuestras compañeras: «Claro, con las conexiones que tiene su familia. No es que sea realmente mérito propio, ¿verdad?». Cuando empecé a salir con Miguel durante la universidad, susurraba a quien quisiera escuchar: «Pobrecito, no sabe en lo que se está metiendo». Marta siempre ha sido muy complicada. Pero yo seguí adelante. Terminé mis estudios, construí una carrera sólida en el departamento de marketing de una empresa textil en Valencia, y eventualmente conocí a Alejandro. Él era contador, un hombre íntegro de familia tradicional catalana, que me conquistó con su honestidad y su humor gentil. Nuestra relación floreció de manera natural. Alejandro me hacía reír durante nuestros paseos por el Parque del Turia, me traía flores sin motivo aparente y hablaba sobre nuestro futuro con una convicción que me derretía. Cuando me pidió matrimonio durante un viaje romántico a San Sebastián, supe que había encontrado a mi persona. Nuestro matrimonio fue perfecto. Una ceremonia íntima en la iglesia de San Nicolás, rodeados de familiares y amigos queridos. Construimos un hogar acogedor en un apartamento en el barrio de Ruzafa, lleno de plantas, libros y risas. Durante 3 años, viví la felicidad plena con la que siempre había soñado. Durante ese periodo bendecido, Elena parecía haber desaparecido de mi vida. Escuchaba comentarios esporádicos sobre ella a través de conocidos en común, que se había mudado a Madrid, que trabajaba en alguna empresa de publicidad. Francamente, no me importaba. Creí, ingenuamente, que aquella rivalidad tóxica del pasado había quedado enterrada junto con nuestra juventud. Qué error fue pensar que ella era solo un recuerdo lejano. Creí que finalmente había dejado atrás esa fase oscura, que Elena ya no me alcanzaría. Construí una vida sólida, un matrimonio amoroso, una carrera prometedora. Por un momento, pensé que había ganado simplemente por haber seguido mi camino con dignidad. Qué equivocada estaba sobre de lo que Elena era capaz. El pasado regresó de forma cruel y afilada, materializado en imágenes que quemaban mi retina. Temblaba al deslizar el dedo por la pantalla del celular, cada foto siendo una puñalada certera en el pecho. Las imágenes eran incuestionables: Alejandro y Elena juntos, en momentos que deberían ser íntimos solo entre marido y mujer. Besos apasionados en un restaurante que no reconocía. Caricias discretas en un hotel que parecía caro. Escapadas de fin de semana que él justificaba diciendo que visitaba a la familia en Barcelona.
Ella llevaba un vestido rojo que destacaba su sonrisa triunfante, mientras mi marido la miraba con una expresión que yo no había visto en meses. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. ¿Cómo había llegado a esas fotos? Una amiga de Carmen, que trabajaba en el mismo edificio comercial que Elena, los había visto juntos varias veces y decidió investigar. Marta, siento mucho tener que mostrarte esto, pero tienes derecho a saber, me dijo al entregarme el teléfono con las pruebas. Cuando enfrenté a Alejandro esa noche, ni siquiera intentó negarlo. Llegó a casa como siempre, murmuró un hola sin mirarme a los ojos y fue directo a la ducha. Lo esperé sentada en la cama, con el celular en las manos. Alejandro, necesito mostrarte algo. Se acercó aún secándose el cabello con la toalla. Al ver las fotos, su rostro perdió todo el color. No hubo sorpresa, no hubo negación desesperada. Solo un suspiro de alivio, como si al fin pudiera dejar de fingir. Puedo explicar, dijo, sentándose pesadamente al borde de la cama. Entonces explica, respondí con la voz más firme de lo que esperaba. Marta, nuestro matrimonio ya no es el mismo desde hace meses. Tú lo sabes. Nos hemos convertido en compañeros de piso, no en esposos. Sus palabras eran como cuchillas. Peor aún, había en ellas una verdad cruel que no quería admitir. ¿Y Elena te entiende mejor, verdad?, pregunté sin poder ocultar el sarcasmo. Ella me escucha. Me hace sentir vivo otra vez. Reí. No pude evitarlo. Una carcajada amarga salió de mi garganta. Alejandro, ¿de verdad crees que Elena te ama, que esto tiene algo que ver contigo? Él me miró, confundido. Ella no te ama. Nunca te ha amado. Eres solo una herramienta. Un medio para lograr lo que siempre quiso, destruir mi vida. Estás siendo dramática, Marta. No todo gira en torno a ti. ¿En serio? Elena pasó toda su juventud intentando opacar cada uno de mis logros. Y ahora, casualmente, aparece en tu vida justo cuando yo soy más feliz. Alejandro negó con la cabeza, como si yo fuera una niña inventando historias. Es una mujer increíble, Marta. Tal vez deberías conocerla mejor antes de juzgarla. En ese momento, cualquier resquicio de amor que aún sentía por él se evaporó. Realmente creía que Elena lo había elegido por amor. No podía ver que solo era un peón en su juego. Quiero el divorcio, dije simplemente. Él asintió, casi aliviado. Probablemente sea lo mejor para los dos. El matrimonio terminó oficialmente 3 meses después. Alejandro se mudó a un apartamento en el centro, supuestamente para estar más cerca del trabajo. Pero yo sabía que era para estar más cerca de ella. ¿Quién aquí ha tenido una Elena en su vida? Comenten aquí abajo. Y con el fin del matrimonio, el suelo bajo mis pies desapareció por completo. Volví a casa de mis padres en Sagunto, al mismo cuarto de mi adolescencia, las mismas paredes que habían sido testigos de mis sueños juveniles. Ahora eran testigos de mi ruina. Cada noche era una caída libre en el dolor. Lloraba hasta quedarme dormida por pura extenuación, con la almohada empapada de lágrimas que parecían no tener fin. Mi madre, Mercedes, intentaba consolarme con infusiones de manzanilla y palabras cariñosas, pero yo sabía que también sufría al verme en ese estado. Elena había cumplido su promesa silenciosa. Entonces recordé sus palabras el último día del instituto, cuando se enteró de que yo había conseguido una beca para la universidad mientras ella tuvo que conformarse con una facultad privada menor. Sus ojos brillaron con un odio puro cuando susurró, «Algún día voy a acabar con todo lo que sea tuyo, Marta». Todo. En aquel momento pensé que era solo rabia juvenil. Ahora entendía que era una promesa. Sin embargo, de las cenizas de mi vida conyugal, surgió algo inesperado. Me reencontré conmigo misma. El dolor que sentía cada mañana al despertar, la rabia que hervía en mi pecho al recordar la traición, todo eso se transformó en combustible. En determinación. Una mañana, después de 2 semanas llorando en mi cuarto adolescente, me miré al espejo y dije, «Basta, Marta. Vales mucho más que esto.
Canalicé todo ese dolor en algo productivo. Siempre había soñado con tener mi propio negocio, pero el matrimonio y la zona de confort nunca me permitieron arriesgarme. Ahora, sin nada que perder, era el momento perfecto. Usé mis ahorros y la indemnización del divorcio para montar una empresa de consultoría en estrategia creativa para negocios locales. Creatividad Valencia nació en el cuarto de mis padres, con solo un portátil, mucha determinación y una visión clara: ayudar a pequeños emprendedores a destacar sus negocios a través de campañas innovadoras. Mi primer cliente fue don Roberto, dueño de una pequeña panadería tradicional en el centro de Sagunto que estaba perdiendo clientes frente a las grandes cadenas. Desarrollé una campaña que resaltaba la tradición familiar, las recetas centenarias y la calidad artesanal. En 2 meses, la panadería tenía cola en la puerta cada mañana. La noticia se difundió rápidamente. Pronto llegaron otros clientes: una tienda de ropa vintage, un restaurante familiar, una floristería que estaba a punto de cerrar. Cada proyecto era un desafío que abrazaba con una pasión renovada. En 6 meses ya tenía un pequeño equipo. Contraté a Lucía, una diseñadora gráfica talentosa, y a Pablo, un especialista en marketing digital. Nos mudamos a una oficina moderna en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en Valencia. En menos de un año, Creatividad Valencia se convirtió en un referente en la región. Ganamos premios por campañas innovadoras, salimos en revistas especializadas, y fui invitada a dar charlas en eventos empresariales por toda la comunidad valenciana. Pero mi éxito no pasó desapercibido. Elena, como un eco incansable del pasado, resurgió en mi vida. Descubrí a través de un cliente en común que había regresado a Valencia y montado su propia agencia de publicidad, Vega Comunicación. ¿Una coincidencia? Por supuesto que no. La primera vez que la vi de nuevo fue durante un evento de networking en el Hotel Las Arenas. Estaba conversando con potenciales clientes cuando la vi al otro lado del salón. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Ella sonrió. La misma sonrisa falsa de siempre, pero ahora con algo más peligroso: determinación. Desde ese momento, Elena se convirtió en mi principal competidora. Y no era una competencia justa. Inició una guerra fría en los bastidores que rozaba la obsesión. Clientes que ya estaban casi cerrados conmigo cambiaban de idea de la noche a la mañana. Luego descubrí que ella los contactaba ofreciendo precios imposibles, a veces trabajando con pérdidas solo para quitarme el negocio. Cuando eso no funcionaba, recurría a métodos más sucios. Difundía rumores sobre mi empresa en redes empresariales, creaba perfiles falsos para cuestionar la calidad de mi trabajo. Manipulaba contratos, ofreciendo ventajas ilegales para atraer clientes. El peor episodio fue con la campaña para Cerveza Mediterránea, una empresa familiar que podría haber sido mi mayor contrato hasta entonces. Había trabajado durante semanas en una propuesta innovadora. La víspera de la presentación, descubrí que alguien había filtrado mi propuesta completa a Elena. Ella presentó exactamente las mismas ideas, 1 hora antes que yo. Lo siento mucho, Marta, dijo el director de la cervecería. Pero ya hemos tomado una decisión. Fue entonces cuando entendí que Elena no solo competía conmigo profesionalmente. Aquello era personal. Era una persecución implacable. Saboteaba mis proyectos creando escándalos en redes sociales contra mis clientes. Cuando la florista Doña Carmen fue atacada online con críticas falsas sobre la calidad de sus flores, descubrí que todas las cuentas atacantes se habían creado en la misma semana. Elena se había convertido en un huracán destructivo en mi vida profesional. Cada uno de mis éxitos era un blanco para ella. Cada cliente ganado era una batalla para conservar. Pero lo que más me perturbaba no era la competencia desleal. Era darme cuenta de que me había convertido en el objetivo de una obsesión que no soportaba ni siquiera mi existencia como algo tolerable. Elena no quería simplemente triunfar en el mercado. Quería verme destruida. La tensión entre nosotras alcanzó su clímax en la tradicional Fiesta Anual de León, el evento más importante del calendario empresarial valenciano. Era la noche en la que se premiaban a los empresarios más destacados de la región,
y yo había sido nominada en la categoría Emprendedora Revelación del Año. Pasé horas arreglándome esa tarde. Elegí un elegante vestido color vino que realzaba mi silueta y me daba la confianza que necesitaba. Al mirarme al espejo, respiré hondo. Independientemente del resultado, había llegado hasta allí por mis propios méritos. El Palacio de Congresos de Valencia estaba deslumbrante, decorado con luces doradas y arreglos florales exuberantes. Crucé el salón principal con dignidad, saludando a conocidos y potenciales socios. Aunque era consciente de las miradas curiosas y los susurros que me seguían, después de todo, mi historia personal no era un secreto en el entorno empresarial, mantuve la postura elegante. «Mira, ahí está Marta», escuché que alguien decía. «La que se divorció por culpa de aquella mujer». Lo ignoré. Tenía asuntos más importantes en los que centrarme esa noche. Elena llegó una hora después, haciendo su entrada triunfal. Estaba rodeada de aduladores y socios influyentes, atravesando el espacio como si fuera la dueña de la fiesta. Llevaba un vestido negro ceñido y joyas caras que brillaban bajo las luces del salón. Cada paso suyo estaba calculado para llamar la atención. Durante algunos minutos, logramos evitarnos en el salón lleno. Yo conversaba con otros empresarios, ella con su séquito. Pero sabía que el enfrentamiento era inevitable. Antes del inicio de la ceremonia oficial, mientras yo estaba en el bar pidiendo un vaso de agua, sentí una presencia familiar acercándose. Elena apareció a mi lado, sonriendo de manera depredadora. «Vaya, vaya». Marta García dijo con una voz empapada de falsa simpatía. «Pensé que no tendrías el valor de aparecer después de todo lo que perdiste». Me giré para enfrentarla. Sus ojos brillaban con el mismo desprecio de siempre, pero ahora había algo más, una satisfacción cruel. «Todo el mundo sabe lo que pasó contigo», continuó acercándose más. «Tu marido, tu vida perfecta. Todo se desmoronó, ¿verdad?». Sus palabras me hirieron profundamente, pero había aprendido a no darle el gusto de verme quebrar. «Elena», respondí con calma, ¿aún intentando vivir a la sombra de los logros ajenos? Algunas cosas nunca cambian. Su sonrisa vaciló por un instante. «Ya veremos quién vive en la sombra después de esta noche», replicó, alejándose con un giro dramático. Volví a mi lugar en la mesa, el corazón latiendo con fuerza. Lucía, que había presenciado parte de la conversación, me tomó de la mano. «No le hagas caso, jefa. Esta noche es tuya». La ceremonia comenzó con discursos pomposos sobre emprendimiento e innovación. Cada categoría anunciada aumentaba mi ansiedad. Finalmente, llegó el momento de mi categoría. Y el premio al emprendedor revelación del año es para... El presentador hizo una pausa dramática, abriendo el sobre dorado. El silencio en el salón era ensordecedor. Marta García, de Creatividad Valencia. El salón estalló en aplausos. Personas se pusieron de pie, felicitando mi logro. Caminé hacia el escenario en estado de shock, con las piernas temblorosas y el corazón acelerado. Al sostener el trofeo de cristal entre mis manos, las lágrimas comenzaron a correr silenciosamente por mi rostro. Desde el escenario, vi al público aplaudiendo de pie. Y entre la multitud estaba Elena. Se había levantado abruptamente, el rostro deformado por la rabia y la incredulidad. «Esto es un absurdo», gritó, su voz cortando los aplausos. «Ella no merece esto. Esta premiación está manipulada». Las personas a su alrededor se giraron, sorprendidas por el escándalo. Algunos comenzaron a susurrar, otros simplemente la miraban con desaprobación. «Es una farsa», continuó Elena, gesticulando descontroladamente. «Todos sabemos que ella no tiene la capacidad para esto». Pero nadie le prestó atención. Los guardias del evento se acercaron discretamente a ella, mientras la gente empezaba a apartarse, avergonzada por la escena patética. «¡Qué giro! ¿Creen en la justicia divina? Comenten». Desde el escenario, observé cómo Elena era escoltada fuera del salón, aún gritando acusaciones vacías. Por primera vez en años, no sentía la necesidad de responder,
de demostrar mi valor, de defenderme. Había vencido. Y ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Sostuve el micrófono con las manos aún temblorosas y dije simplemente: gracias. Este premio no es solo mío, es de todos los que creyeron en los sueños cuando parecían imposibles. El salón volvió a aplaudir, y supe que esa noche marcaba mucho más que un premio empresarial. Era el fin de una era de inseguridad y el inicio de algo completamente nuevo. En los meses siguientes a aquella noche triunfal, mi vida tomó un rumbo completamente inesperado. El premio había abierto puertas que ni siquiera sabía que existían. Comenzaron a llegar contratos importantes, mi equipo creció, y Creatividad Valencia se consolidó como una de las principales consultoras de la región. Pero fue durante un seminario empresarial sobre liderazgo femenino en el siglo XXI, realizado en el Centro de Convenciones de Alicante, que algo mucho más significativo sucedió en mi vida. Estaba en la pausa del coffee break, revisando mis notas sobre estrategias de crecimiento, cuando un hombre se acercó. No era el típico empresario que solía abordarme en estos eventos. Había algo diferente en él, una tranquilidad genuina que contrastaba con la agitación típica de estos ambientes. Disculpe, ¿es usted Marta García? Preguntó con una sonrisa amable. Sí, soy yo. Me llamo David Herrera. Tengo una pequeña empresa de materiales de construcción sostenible. Vi su conferencia el año pasado en Barcelona y quedé muy impresionado. David no se deslumbró con mi éxito reciente como lo hacían otros. No me hizo preguntas sobre el premio, ni sobre mi empresa o estrategias de marketing. En cambio, hablamos de cosas simples, los desafíos de mantener la autenticidad en un mundo competitivo, la importancia de ayudar a pequeños negocios familiares, la belleza de las tradiciones valencianas. Había en él una integridad que no veía desde hacía mucho tiempo. Sus ojos transmitían una paz que no sabía que estaba buscando. Nos encontramos algunas veces después de aquel seminario. David me llevó a conocer su empresa en Sátiva, una operación familiar que producía materiales ecológicos para la construcción. Conocí a sus padres, don Fernando y doña Carmen, personas sencillas que me recibieron como si fuéramos viejos amigos. Durante una cena en casa de la familia, después de semanas de conocernos mejor, David hizo una invitación que me sorprendió completamente. Marta, ¿te gustaría acompañarme a misa el domingo? Dudé. Hacía años que me había alejado de la fe. Desde la traición de Alejandro, desde toda la amargura que Elena trajo a mi vida, había construido muros alrededor de mi corazón. La iglesia parecía un lugar para personas que aún creían en la bondad, en un propósito mayor. Me había vuelto demasiado escéptica para eso. No sé, David. Hace mucho tiempo que no. No hay presión, dijo suavemente. Solo pensé que tal vez te gustaría. La iglesia de San Nicolás tiene una misa muy hermosa los domingos por la mañana. Algo en su manera de hablar, sin insistir, sin juzgar mi duda, me tocó. Está bien, respondí. Vamos. Ese domingo por la mañana, entramos en la iglesia de San Nicolás de Bari. Era la misma iglesia donde me había casado con Alejandro años atrás, pero ahora se sentía diferente. La luz de la mañana se filtraba a través de las vidrieras, creando un ambiente de serenidad que no recordaba haber notado antes. Me senté entre David y decenas de desconocidos en silencio. Al principio, me sentía fuera de lugar, como una intrusa en un sitio que ya no me pertenecía. Pero a medida que la misa avanzaba, algo comenzó a moverse dentro de mí. Las oraciones familiares de la infancia regresaron a mi memoria. Los cantos que mi abuela Mercedes solía entonar mientras cocinaba. El ambiente sereno y acogedor que había olvidado que existía. Durante el sermón, el padre habló sobre el perdón, no solo sobre perdonar a los demás, sino también sobre perdonarse a uno mismo por los errores y por las heridas que llevamos dentro. Sus palabras tocaron algo profundo en mí. Fue entonces cuando comenzaron las lágrimas. Discretas al principio, luego más intensas. No eran lágrimas de tristeza ni de rabia. Eran lágrimas de alivio. Como si algo pesado que había cargado durante años finalmente pudiera dejarse en el suelo.
David notó mi emoción y discretamente extendió su mano. La tomé, sintiendo una conexión que iba más allá de lo romántico. Era algo espiritual, una sensación de que ya no estaba luchando sola contra el mundo. Allí, entre oraciones y recuerdos, reencontré una parte de mí que creía perdida para siempre, la fe. No solo la fe religiosa, sino la fe en la bondad de las personas, en la posibilidad de empezar de nuevo, en la existencia de un propósito mayor que trascendía mi dolor personal. Cuando salimos de la iglesia, David no hizo preguntas sobre mis lágrimas. Simplemente caminó a mi lado en silencio, respetando el momento que acababa de vivir. Gracias, dije simplemente. ¿Por qué? Por recordarme quién soy en realidad. A partir de ese día, algo fundamental cambió en mí. La sed de venganza, la necesidad constante de demostrar mi valor, la rabia que alimentaba mi ambición, todo eso comenzó a transformarse en algo más sereno y poderoso. Hoy puedo decir que vivo en paz. Una paz que tardó años en llegar, pero que ahora es inquebrantable. David y yo nos casamos 2 años después de aquel primer domingo en la iglesia. Nuestra ceremonia fue sencilla, íntima, celebrada en la misma iglesia de San Nicolás donde reencontré mi fe. Esta vez, sin embargo, las palabras del altar tenían un significado completamente diferente. No eran solo promesas de amor, sino el reconocimiento de 2 personas que se encontraron en el momento justo de sus vidas. Nuestro matrimonio no está construido sobre pasión ciega ni necesidad desesperada. Está basado en el respeto mutuo, la admiración genuina y una comprensión profunda de quienes somos como individuos. David admira mi fuerza, pero no se siente amenazado por ella. Yo admiro su tranquilidad, sin interpretarla como debilidad. Creamos juntos un hogar en una casa con jardín en la Malvarrosa, cerca de la playa. Es un lugar donde puedo oír las olas por la mañana mientras tomo café, donde David cultiva sus tomates orgánicos, donde recibimos a la familia los domingos para interminables paellas. Creatividad Valencia sigue prosperando. La empresa ahora tiene sede propia y un equipo de 15 profesionales talentosos. Nos especializamos en ayudar a negocios familiares a modernizarse sin perder su esencia tradicional. Es un trabajo que me da propósito más allá del éxito financiero. Soy reconocida en la comunidad empresarial valenciana no solo por los resultados que entrego, sino por la forma ética en que conduzco mis negocios. Aquellos que antes dudaron de mi capacidad ahora me buscan para consejos y asociaciones. Pero lo más importante, encontré algo que Elena jamás tuvo ni tendrá: paz interior y amor verdadero. ¿Elena? Nunca más intentó nada contra mí. Después de aquella noche humillante en la ceremonia de premiación, fue como si algo invisible, una fuerza superior, la hubiese alejado para siempre. Creo profundamente que fue mi regreso a la fe lo que creó esa protección a mi alrededor. Desde que volví a la iglesia, desde que reencontré mi espiritualidad, es como si se hubiera levantado una barrera invisible entre mí y cualquier energía negativa que Elena pudiera intentar proyectar. ¡Qué hermoso! ¿La fe cambia nuestras vidas? Dejen sus experiencias en los comentarios. Escucho comentarios esporádicos sobre ella a través de conocidos en común. Dicen que su empresa está atravesando dificultades, que perdió algunos clientes importantes, que su reputación en el medio empresarial quedó manchada tras aquel escándalo público. Pero ya no me involucro en esas conversaciones. Aprendí que cuando vivimos en sintonía con algo más grande, esas energías destructivas simplemente no logran alcanzarnos. No siento pena por ella, pero tampoco siento satisfacción. Simplemente no siento nada. Es como si se hubiera vuelto irrelevante para mi existencia. La fe me enseñó que algunas personas aparecen en nuestro camino como pruebas, y una vez que aprendemos la lección, se alejan de forma natural. Aprendí que la verdadera victoria no es derrotar a tus enemigos. Es volverlos irrelevantes. Es construir una vida tan plena, tan protegida por la fe y el amor verdadero, que su energía ya no puede tocarte. Es como si existiera una fuerza divina protegiendo todo aquello que construiste con dignidad y propósito. Elena pudo haber destruido mi primer matrimonio, pero sin querer me obligó a descubrir quién era yo realmente debajo de aquella vida cómoda.
Me obligó a encontrar mi verdadera fuerza, mi fe renovada, mi propósito auténtico. Al final, me dio el mayor regalo posible, la oportunidad de convertirme en la versión más fuerte y plena de mí misma. ¿Y esta mujer que soy hoy? Esta mujer es verdaderamente invencible. Porque encontré algo que ninguna envidia, ninguna manipulación, ninguna traición puede destruir, la paz que viene de saber exactamente quién eres y estar en armonía con eso. Esta es mi historia. Una historia de caída y renacimiento, de traición y redención, de odio transformado en serena indiferencia. Y si estás pasando por algo parecido ahora, debes saber que es posible salir del otro lado más fuerte. A veces, las personas que intentan destruirnos terminan dándonos exactamente lo que necesitábamos para descubrir nuestra verdadera fortaleza.